Hola, bienvenidos a este vídeo donde lo que tenemos es, una varilla de sección cuadrada de lado A y longitud L, cuyo A es mucho más pequeña que L, se sumerge verticalmente en un fluido. Y te pregunta cuál es la tensión uniforme sigma sub 0 que es necesario aplicar para mantenerla completamente sumergida, tal y como muestra la figura. ¿Cuál es el estado tensional en cualquier punto de la varilla cuando está sumergida, tal y como muestra la figura? ¿Y cuál es el cambio de longitud que experimenta la varilla? Nos dicen de datos que conocemos la densidad de la varilla, el módulo de elasticidad de la varilla y el coeficiente de Poisson de la varilla. Y del fluido conocemos también la densidad. Y nos dicen también que la densidad de la varilla es más pequeña que la densidad del fluido, por lo tanto se supone que la varilla flota. ¿Vale? Imagínate que no tienes ni idea de cómo resolver este problema. ¿Vale? Normalmente hay un orden que funciona muy bien porque casi todos los problemas se resuelven igual. Lo primero que vamos a hacer es calcular las reacciones. ¿Vale? Las reacciones en los empotramientos. En este caso va a ser calcular cuánto vale sigma sub 0. Luego hacemos los esfuerzos, es decir, los cortes. El esfuerzo normal, el esfuerzo cortante, momento flector, momento torsor o lo que sea. Siguiente, calcular las tensiones y por último, calcular las deformaciones. No es que todos los problemas se resuelvan así, pero sí que es verdad que este es un orden que, digamos, no sé por dónde empezar, pues oye, empieza calculando las reacciones y seguro que se te ocurre cómo seguir adelante. Nos están dando dos cargas distribuidas. ¿Por qué? Porque nos están hablando de la densidad de la varilla. La densidad de la varilla va a dar lugar a un peso que es una carga distribuida. Fíjate que si yo fuera la varilla, el peso que está soportando mi cuello no es igual que el que está soportando esta parte de mi cabeza, que no sería igual al que está soportando mi pecho, ¿no? El pecho está soportando el peso de todo, mientras que mi cuello solo está soportando el peso de la cabeza. Y también nos están dando la densidad del fluido. Es decir, que vamos a tener otra carga distribuida que va a ser el empuje del agua. Si recuerdas, el principio de Arquímedes dice que al sumerger un elemento en un fluido se produce un empuje hacia arriba que es igual al peso del volumen de agua desalojado. ¿Vale? Es decir, nos va a dar lugar a otra carga distribuida. Pues vamos a empezar calculando las reacciones, como ya hemos dicho. ¿Qué fuerzas tenemos ahí? Pues tenemos sigma sub 0, pero sigma sub 0 no es una fuerza, sino que es una tensión. Es decir, que lo voy a tener que multiplicar por el área, que es ese A al cuadrado, para poder tener la fuerza. Luego tenemos la densidad de la varilla, que va a generar un peso, que valdrá pues el peso de la varilla por, para el peso de la varilla, claro. Luego la densidad del fluido va a dar lugar a un empuje del agua. Entonces la ecuación que nos queda es esa de ahí. Tenemos menos sigma sub 0 por A al cuadrado, que es una tensión por un área, ¿vale? Menos la densidad de la varilla por A al cuadrado por L y por G. Fíjate que A al cuadrado por L es el área de la varilla. Si lo multiplico por la densidad tengo la masa de la varilla y si lo multiplico por la gravedad tengo el peso de la varilla. Y luego el empuje del agua, es decir, la densidad del fluido por A al cuadrado por L por G. A al cuadrado por L es el volumen de la varilla, ¿vale? Si lo multiplico por la densidad del fluido tengo la masa del fluido desalojada y si lo multiplico por la gravedad tengo el peso del volumen de agua desalojado. Operando nos queda que sigma sub 0 vale sigma del fluido menos sigma de la varilla por L por G. Fíjate que nos dicen que la densidad del fluido es más grande que la densidad de la varilla, es decir, que sigma del fluido, rho del fluido menos rho de la varilla es positivo, es decir, que sigma sub 0 tiene el valor que nosotros le hemos dado. En el cálculo de reacciones recuerda que siempre puedes poner la dirección hacia donde tú creas y si luego te sale negativa es que iba para el otro lado. Por ejemplo, imagínate que este fluido, que esta varilla tuviera más densidad que el fluido, pues entonces se tendería a hundir y sigma sub 0 para mantenerlo en equilibrio tendría que tirar para arriba, no para abajo, ¿vale? Pero como en este caso no es así, pues nada, sí, rho del fluido menos rho de la varilla es positivo y por lo tanto todo está en el orden donde tiene que estar, ¿vale? Una vez que calculamos las reacciones, vamos a calcular los esfuerzos. Para eso es hacer los cortes. ¿Cuántos cortes tienes que hacer? Pues bien, tienes que hacer uno por cada elemento donde algo cambie. En este elemento, la varilla tiene todo el rato el mismo área y la misma densidad. Es decir, y el fluido también tiene todo el rato la misma densidad. Es decir, que solo hay que hacer un corte. Imagínate que nos dijeran que la densidad de la varilla pues cambia a la mitad de la varilla, pues entonces habría que hacer dos cortes, uno antes de que cambie la densidad y uno después de que cambie la densidad. O si fuera un fluido estratificado, ¿vale? Pues también, ¿vale? Pero como en este caso todo es constante, pues solo hay que hacer un corte. Tenemos sigma sub 0 arriba, la densidad de la carga distribuida de la densidad de la varilla, la densidad del fluido, pero estoy haciendo un corte I.
Y todo esto se compensará con un esfuerzo normal, que como recuerdas, el convenio de signos dice que el esfuerzo normal es positivo cuando sale de la pieza. Es decir, está traccionando, cuando yo estuviera traccionando la pieza. Sumatorio de fuerzas en I es igual a 0 y volvemos a repetir la misma operación de antes. Fíjate que tengo la densidad, el sigma sub 0 este por A al cuadrado, ¿vale? Ahora, el peso de esa sección, ¿vale? Que ahora es A al cuadrado por I, es el volumen de esa sección. Al multiplicarlo por ρ de la varilla, es la masa de esa sección. Y por G tengo el peso de esa sección, lo mismo con el empuje del agua, del volumen de agua desalojado de esa sección, menos el esfuerzo normal tiene que ser igual a 0. Y me queda que el esfuerzo normal es ρ del fluido menos ρ de la varilla por A al cuadrado por L por G menos sigma sub 0 por A al cuadrado. Como yo ya sé lo que vale sigma sub 0, lo suyo es que lo sustituya. Y me queda que el esfuerzo normal vale ρ del fluido menos ρ de la varilla por A al cuadrado por G por I menos L. ¿Vale? Fíjate que hemos dicho antes que ρ del fluido menos ρ de la varilla es positivo. A al cuadrado también es positivo, G también es positivo y I menos L pues va a ser negativo. Es decir, que el esfuerzo normal me sale negativo. Toda esta varilla está trabajando a compresión, se está aplastando, ¿vale? ¿Cuánto valdrá? Cuando la I valga 0 tendrá el valor máximo, porque valdrá menos L por todo eso de antes, y cuando estemos justo abajo del todo, cuando la I valga L, el esfuerzo normal valdrá 0. Si yo quiero calcular las tensiones, lo único que tengo que hacer es, como el área es constante, pasarla dividiendo al otro lado y me queda el valor de sigma sub I. Cuidadito porque estamos hablando de que estamos en un fluido. Como estamos dentro de un fluido, aparece presión hidrostática, que no tiene que ver con esta asignatura, sino con fluidos. Es verdad, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Nos acordamos que la presión que genera un fluido es el valor de la densidad por la gravedad por la altura. En este caso, con nuestro sistema de coordenadas que hemos puesto, tendremos que decir que la tensión en X y la tensión en Z, ¿vale? Es decir, vale menos ρ del fluido por G y por I. Es decir, que cuando yo estoy sumergiendo la varilla, se me está aplastando por aquí y por aquí debido a la presión. Fíjate una cosa interesante. Hemos dicho que justo arriba del todo, ¿vale? La tensión en I va a ser máxima, es decir, justo abajo del todo está trabajando a compresión, se está encogiendo, ¿vale? Y abajo del todo... Bueno, y arriba del todo, perdona, la presión hidrostática es 0, porque I vale 0. En cambio, abajo del todo, la sigma sub I va a salir de 0 porque L menos L es 0, y en cambio la presión hidrostática, sigma X y sigma Z, es máxima. Entonces, abajo del todo, tengo cuanto máximo lo estoy aplastando aquí y aquí. Es decir, que esta parte de abajo se está estirando. Ahora, cuando calcule las deformaciones, me va a salir que una parte se está comprimiendo, que es la parte de arriba, y una parte se está estirando. Cuando yo la sume, que el conjunto se estire o que el conjunto se encoja, dependerá de los valores que tenga. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir, que lo vamos a seguir comentando, no os preocupéis. Entonces, lo ordeno en forma de tensor de tensiones y me queda ese dato de ahí. ¿Vale? Veis que todo depende de I. La tensión no es igual arriba que abajo que en el medio de la pieza. Vale. Pues vamos a hacer el cálculo de deformaciones. El incremento de longitud es la integral a lo largo de toda L de epsilon sub I por diferencial de I. En otros problemas, epsilon sub I era una constante, entonces no nos hacía falta hacer la integral. Decíamos, vale, pues el incremento de longitud vale epsilon sub I por L. Pero como en este caso epsilon sub I no es constante, porque depende de I, pues no nos queda más narices que hacer la integral. Para calcular cuánto vale epsilon sub I lo hacemos por la ley de Hooke, que la tienes ahí, ¿vale? En triaxial. Sustituimos los datos que nos dan y ahora lo que tenemos que hacer es integrar. Que parece muy complicado, pero es que todo es constante. La mayor parte de las cosas son constantes, o sea que es una integral directa. Y el resultado que obtenemos es ese de ahí. Sustituimos y me queda ese valor. Fíjate que es justo lo que te comentaba antes. Tienes el primer término que es negativo, el segundo término que es positivo. En función de lo que valga, mira, puedes sacar factor común, L al cuadrado partido por E y la G también, ¿vale? Entonces, si el primer término es mayor que el segundo término, significa que la varilla en conjunto se encoge. Si el segundo término es mayor que el primero, significa que la varilla en conjunto se alarga, ¿vale? Porque en la parte de abajo, como lo estoy aplastando en X y en Z,
Significa que en Y se va a estirar y en cambio la parte de arriba, como en X y en Z no tiene casi tensión y lo estoy comprimiendo en Y, se está encogiendo. No podemos saber si se encoge o se estira porque como no tenemos datos, lo estamos resolviendo con letras, así lo tenemos que dejar. Bueno, espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos en próximos. Que vaya muy bien.